Y bueno, para comenzar con los músculos flexores, empezaré con la tapa superficial y dentro de esta tenemos el pronado redondo. Y bueno, este se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la cara lateral del radio, en el tercio medio exactamente. Ahora, el segundo sería el flexor radial del carpo. Y bueno, este también se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. A veces, en algunas ocasiones, también es del tercer metacarpiano. En el tercero tenemos lo que es el palmar largo. Y bueno, este se origina en el epicóndilo medial del húmero. Y bueno, aquí lo estoy dibujando, no, me estoy demorando. Bueno, se inserta ahí, se inserta en el aponeurosis palmar, que es la principal, pero también se inserta en la mitad distal del retináculo flexor. Por último tenemos a lo que es el flexor ulnar del carpo. Y este se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el hueso pisiforme, en el ganchoso, en el gancho del hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Y bueno, ahora iremos con la capa intermedia de los músculos flexores. Y como primer músculo tenemos al flexor superficial de los dedos. Y bueno, esto agarra los 4 dedos, que aparte del pulgar, ¿no? Y se origina en el epicóndilo medial del húmero y también en la apófisis coronoide del cúbito, o sea, en el húmero ulnar. Y termina o se inserta en los bordes de las falanges medias de los 4 dedos mediales, índice a meñique. Y ahora ahora empezaremos con la capa profunda. Y con el primer músculo que haremos será el flexor profundo de los dedos. Y este se origina en la cara anterior y medial del cúbito y se inserta en la base de las falanges distales de los 4 dedos mediales. En segundo tenemos a lo que es el flexor largo del pulgar, que se origina en la cara anterior del radio y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Y bueno, por último tendríamos a lo que es el pronador cuadrado, que se origina en la cara anterior del cúbito distal y se inserta en la cara anterior del radio distal. Y bueno, ahora con los músculos de la pierna, que serían los cuádriceps, se dividen en 4. Primero tenemos al vasto medial y bueno, este se origina en la línea áspera del fémur y se inserta en la tuberosidad tibial y ligamento rotuliano. También tenemos al vasto intermedio, que se origina en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur y se inserta en la tuberosidad tibial y ligamento rotuliano. También tenemos al vasto lateral, que este se origina en la línea áspera y gran trocánter del fémur y se inserta en la tuberosidad tibial y el ligamento rotuliano. Y bueno, ahora tenemos el recto femoral, que está por encima de los 3 bastos y se cruza encima del vasto intermedio. El recto femoral se origina en la espina ilíaca anterior, inferior y borde superior del acetábulo y se inserta en la tuberosidad tibial y ligamento rotuliano. Y bueno, ahora con los isquiotibiales tenemos al bíceps femoral, que se origina principalmente en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cabeza del peroné.
También tenemos a lo que es el semitendinoso, que se origina también en la tuberosidad isquiática, en común con la cabeza larga del bíceps femoral, y se inserta en la cara medial de la tibia, en la pata de ganso. Por último, al semimembranoso, que también se origina en la tuberosidad isquiática, porción más lateral y anterior a la del semitendinoso, y se inserta en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Y bueno, ahora con el músculo deltoides, este músculo está conformado por 3 cabezas. Que es el deltoide anterior. Su origen es en el tercio lateral de la clavícula. En el deltoides medial, su origen es en el acromio. Y en el deltoides posterior, su origen es en la espina escapular. Los 3 se insertan en el mismo lugar, que es en la tuberosidad deltoidea del húmero. Ahora, en el músculo de los bíceps, está conformado por 2 cabezas. La primera cabeza, que es la larga, se origina en la tuberosidad supraglenoidea, y la cabeza corta se origina en la apófisis toracoides. Ambos tienen la inserción en el mismo lugar, que es en la tuberosidad bicipital del radio. Ahora, en el músculo de los tríceps, este músculo está dividido en 3 cabezas. La primera cabeza es la cabeza lateral, que su origen está en la cara posterior del húmero, por encima del surco del nervio radial, y se inserta en el olecranon del cúbito. La segunda cabeza es la cabeza larga. Su origen está en la tuberosidad infraglenoidea y se inserta en el olecranon del cúbito. Por última cabeza tenemos a la cabeza medial, que su origen es en la cara posterior del húmero, debajo del surco del nervio radial, y se inserta en el olecranon del cúbito. Bueno, ahora con los músculos extensores del antebrazo tenemos como primer extensor o músculo extensor al brachiorradial. Se origina en la cresta supracondilea lateral del húmero y se inserta en la cara lateral del radio. Se inserta aquí y se origina aquí. Ahora también el segundo músculo extensor es el extensor radial largo del carpo, que se origina en la cresta supracondilea lateral del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Como tercer extensor tenemos al extensor radial corto del carpo, que bueno, su origen es en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción es en la base del tercer metacarpiano. Y ahora el siguiente extensor es el extensor de los dedos. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en las falanges de los 4 dedos mediales. Forma como esta de aquí hasta aquí. Origen y 4 inserciones, se podría decir. Ahora tenemos al extensor del dedo meñique, que se origina también en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la falange distal del quinto dedo. Su origen e inserción. Y ya por último, de los extensores de la capa superficial tenemos al extensor ulnar del carpo, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Origen e inserción. Y bueno, ahora con los extensores de la capa profunda tenemos como primer extensor al supinador y se origina en el epicóndilo lateral del húmero
y se inserta en la tara lateral y anterior del tercio proximal del radio. Como segundo extensor tenemos al extensor del índice, que se origina en la tara posterior del tercio distal de la ulna y se inserta en la falange del segundo dedo. Como siguiente extensor tenemos al abductor largo del pulgar, que se origina en la tara posterior de las mitades de la ulna y el radio y se inserta en la base del primer metacarpiano. También está el extensor largo del pulgar, que se origina en la tara posterior y del tercio medio de la ulna y se inserta en la tara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Por último, tenemos ya al extensor corto del pulgar. Este se origina en la tara posterior del tercio distal del radio y se inserta en la tara dorsal de la base de la falange del pulgar.